Como sucede tantas veces, la opinión llegó antes que la información. Y luego, con el estruendo, la información ya no parecía posible. Hablamos de una nueva asignatura, Educación para la Ciudadanía, que no hemos tenido tiempo de conocer porque le ha precedido una enorme humareda. Desde la Iglesia, desde sectores conservadores, se nos advertía que se estaba preparando un plan de adoctrinamiento y se anunciaban resistencias de todo tipo. La ley salía a la palestra para defenderse y se producía una refriega pública que ha confundido a muchos ciudadanos. La información no ha logrado hacerse un hueco. Ahora la asignatura ha comenzado ya a ser impartida. 200.000 alumnos en 7 autonomías han empezado a recibirla y el año que viene se extenderá a todo el país. Noticias 4 cree útil recapitular y ofrecer a sus espectadores un reportaje dirigido por José Luis Fuentecilla con el propósito de aportar claridad. Hemos entrado en las aulas y hemos analizado en detalle los libros de texto. Hemos resumido las posiciones de unos y de otros, confiando en que después de verlo tengan ustedes una impresión más precisa de esta asignatura y también de sus textos y también de sus contextos. Y un añadido muy importante, estamos hablando de una ley aprobada por el Parlamento español, una ley que, como todas, debe ser cumplida. En el principio fue el ruido. La llamada educación para la ciudadanía aspira a crear una masa Esa milonga de adoctrinamiento progre. Un Estado que pretende decidir sobre el bien y el mal. ZP nos impondrá su moral Levinsky. De almas. Corrupción de menores. Manicomio homosexual. Un Estado corrector de las conciencias. Camino del totalitarismo. Una materia que no adoctrina. El catecismo del buen socialista. Se puede recurrir a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia y de enseñanza, que es lo que está en juego. No cursarla impediría a los estudiantes la obtención de los títulos académicos. Suprima educación para la ciudadanía. La vamos a adaptar. En estos momentos, el decir nosotros la adaptaremos es colaborar con el mal. Que podemos hablar de ellos. Bueno, esta asignatura la estrenamos hoy. Es una asignatura nueva que por primera vez comienza a impartirse en España. Estos alumnos del Instituto Ría del Carmen, en Muriedas, Cantabria, han empezado a enterarse ya de qué va la asignatura más polémica de los últimos tiempos. ¿Qué habéis oído de esta asignatura? ¿Sabéis algo? ¿Habéis oído algo? Sí. ¿Qué? ¿Qué habéis oído? Pues en el telediario que hay polémica, porque los curas piensan que no se puede tratar el tema de que las familias pueden ser monoparentales y que por el tema de que también se trata de la homosexualidad. Pues que era nueva y había mucha polémica con la religión, o sea, con la Iglesia, porque decían que era como sustituir a la religión, ¿no? Yo en las noticias he oído que mucha gente no está contenta con esta asignatura porque opina que la educación te lo tienen que enseñar tus padres, no un profesor. ¿De qué creéis que va esta asignatura? Pues los derechos de las personas, cómo ser persona y aprender diferentes cosas sobre las culturas y las religiones. Pues sobre la convivencia. Convivencia. ¿Entre alumnos? ¿Entre vecinos? Entre todos. Que no solo nos tienen que enseñar nuestro derecho, sino también nuestros deberes. O sea, derechos y deberes. Una balanza, 2 platillos. Con 14 años cursan tercero de ESO, la educación secundaria obligatoria. Tienen 11 asignaturas. Educación para la ciudadanía les ocupará solo 1 hora de clase a la semana. La imparten profesores del área de filosofía e historia. Nosotros les tenemos que poner instrumentos para que ellos sepan tener una base teórica fuerte y al final ellos lleguen a conclusiones a lo que sean sus posturas personales. Y desde luego algo que tenemos que tener muy claro todos los profesores, que estamos para ayudarles a ellos a reflexionar. Desde luego jamás para enseñarles y jamás para adoctrinarles. Vivimos en sociedades cada vez más plurales, en las que enseñar valores de tolerancia frente a opiniones que no son las propias, valores como el diálogo para la resolución de conflictos, responder a problemas nuevos, brindar los instrumentos para conocer los propios derechos pero también las obligaciones, el valor de la cosa pública, en fin, yo creo que son valores universales aquí y en cualquier
sociedad de las que nos rodean. Esta asignatura ha puesto en pie de guerra a los sectores más conservadores de la Iglesia y de la derecha españolas. En muchos casos, los mismos que salieron a la calle contra los matrimonios homosexuales. Obispos... Se puede recurrir a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia y de enseñanza, que es lo que está en juego. Foro de la Familia. Es un verdadero atentado a la libertad y a la Constitución que las familias no podemos consentir. Confederación Católica de Padres de Alumnos. Una vez más, la lucha de un gobierno totalitario pues contra el individuo. La CECE, una patronal de enseñanza privada. Yo lo que quiero es una sociedad y unos alumnos formados como Dios manda. Asociaciones católicas como Profesionales por la Ética. Que existe un Dios creador que nos ama absolutamente. Y aunque el PP no llega a pedir la objeción, sí mantiene su oposición radical. Nosotros proponemos que se suprima la asignatura de Educación para la Ciudadanía. De hecho, el PP ha retrasado la entrada de la asignatura allá donde gobierna. Son las comunidades autónomas las que deciden en qué curso de primaria y en cuál de secundaria se da. Y según el calendario de implantación, este año solo se empieza a impartir en aquellas que la han colocado en tercero de ESO. Son 7, la mayoría socialistas: Andalucía, Extremadura, Aragón, Cataluña, Asturias, Cantabria y Navarra. El resto la incluirá a partir del próximo curso en segundo de ESO, aunque el PP ya ha dejado claro que se hará muy a su pesar. En Murcia, por ejemplo, el gobierno regional ha afirmado que la impartirá por imperativo legal. En Madrid, Esperanza Aguirre ha mostrado su escaso entusiasmo. Vamos a dar la mínima educación para la ciudadanía que la ley nos permite. Si yo objeto, si mi hijo no puede tener su titulación, pues entonces no me deja usted otra salida que recurrir contra la norma. El abogado Carlos Seco se cuenta entre los que más lejos han llevado su rebelión contra la asignatura. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido a trámite su recurso y el de otras 4 familias sevillanas por vulneración de derechos fundamentales. Claro, yo asumo la responsabilidad de que mis hijos, al finalizar el periodo de formación de bachillerato, pudieran no obtener ese título, y espero que mis hijos me perdonen. En Barcelona, el colegio concertado Loreto Abad Oliva, vinculado a la Fundación Católica San Pablo CEU, presume de sus cifras de objeción. De las 60 familias con hijos en tercero de ESO, 50 han objetado. La decisión de no dar la asignatura es de la institución. Simplemente hemos pasado la carta de Profesionales por la Ética para que, si quieren, pidan que su hijo no reciba esta asignatura. Lo cierto es que hasta la fecha, las consejerías de educación de las autonomías donde se imparte solo tienen constancia de 120 objeciones de un total de 200.000 alumnos. Sin embargo, el Foro de la Familia habla de 10.000. ¿Cómo se explica esta discrepancia? Estas son las objeciones que han llegado esta mañana. Sigue llevando el goteo diario de objeciones, ¿vale? El mismo foro admite que muchas objeciones corresponden a familias ajenas por ahora a la asignatura, o no tienen hijos en edad de cursarla, o residen en comunidades donde aún no se imparte. De hecho, Toledo, donde aún no se enseña, se ha convertido en la capital de la objeción. El arzobispo de la diócesis, Antonio Cañizares, se ha destacado como el más furibundo opositor de la asignatura. Sus prédicas no han dejado indiferentes a padres como Carlos y Fernando. No les gusta nada lo que leen en algunos manuales. Chicos y chicas, seres personas, sexo biológico, identidad de género, la orientación sexual. Es una obsesión. A un chaval pequeño hay que explicarle la identidad sexual. No anda narices. Muchos conflictos bélicos tienen componentes religiosos basados en la intolerancia y el deseo de imponer una fe o una ideología determinadas. Por eso el diálogo interreligioso es fundamental para la paz. O sea, ¿qué concepción de la libertad religiosa hay que introduce como una razón la religión dentro de los conflictos bélicos actuales? Lo que no quiero, por ejemplo, es que a mis hijos en clase se les diga que la homosexualidad y la heterosexualidad son dos orientaciones afectivo-sexuales que están en el mismo nivel. Yo no quiero que mis hijos reciban esta enseñanza porque yo no quiero para mis hijos esa enseñanza. Si en la asignatura se intenta explicar que la homosexualidad es una opción tan natural como la otra, y si no la ve así es un homófobo, yo no quiero que a mi hijo le llamen homófobo por considerar que lo natural es ser heterosexual, cuando la mayor parte de los psiquiatras lo han considerado así. Yo lo que no quiero que se le diga es que el aborto es un derecho, o no quiero que se le diga que el aborto es un método anticonceptivo, o una solución para un embarazo no deseado. En esta asignatura le van a enseñar una teoría ética, y es lo que yo no quiero. O sea, a mi hijo no le tiene que enseñar el Estado
¿Cuál es el camino a la felicidad? Porque es una cuestión que solamente puede educar la persona que... Aún faltan años para que sus hijos cursen educación para la ciudadanía, pero Carlos y Fernando ya han decidido convertirse en familias objetoras. Ven la asignatura como una imposición de valores morales que vulnera sus derechos como padres. Esas tres ideas, imposición, valores morales y derecho de los padres, son los tres ángulos del debate. ¿De qué hablamos cuando hablamos de imposición, de qué valores y de qué derecho de los padres? Ahí es donde defensores y detractores de la asignatura no se ponen de acuerdo. Es una clarísima intromisión gubernamental en un ámbito que la Constitución reserva a los padres de familia. Porque yo formo las conciencias de mis hijos y no creo que sea una misión del Estado. Se está arrogando el Estado, el poder público, sea cual sea su color, la definición de lo que es el modelo de persona y la formación de la conciencia moral de los alumnos. Y además esto es contradictorio, de nuevo, con la doctrina española. ¿Por qué? Porque aquí dice que los padres tenemos el derecho a educar a nuestros hijos según nuestros criterios y convicciones, y no nos están dejando. Estamos hablando mucho, sobre todo de estas organizaciones familiares, estamos hablando mucho de los derechos de los padres. No, el derecho fundamental es el derecho de los hijos a ser bien educados. Los padres lo que tienen son deberes educativos. Los hijos no son una propiedad privada de los padres. Nosotros como padres somos responsables de los hijos y somos responsables de educarlos, pero educarlos quiere decir también para convivir. El derecho de los padres a educar a sus hijos en sus valores, etcétera, es naturalmente reconocido por la Constitución, pero no es un derecho absoluto. Es decir, si los padres son nazis, si los padres creen en que la discriminación de los sexos, en que hay razas inferiores, etcétera, no tienen derecho a educar así a sus hijos. Imagínese que de repente un padre dijera: yo enseño a mi hijo que los homosexuales son unos enfermos y unos taraos y que no se puede permitir que ocupen puestos de relevancia como la judicatura. Todos los demás nos quedamos tan tranquilos, decir, es su derecho a enseñarle. Y en cualquier caso, el artículo 27 de la Constitución también encomienda al Estado la educación en determinados valores. Ética, valores morales, educación, instrucción, adoctrinamiento. La discusión sobre los objetivos de esta asignatura ha degenerado en un debate confuso. Han entrado en escena desde vídeos de las juventudes socialistas en defensa de la asignatura a costa de ridiculizar a los jóvenes del PP. Papel de la mujer en la sociedad actual. Inferioridad, irrisorio. Iniciativa, igualdad. Empieza por la M, unión civil entre personas del mismo sexo. ¿Los tíos? Maricona. Matrimonio. A opiniones a mansalva de los columnistas de la derecha que no se han cortado a la hora de repartir calificativos. La llamada Educación para la Ciudadanía aspira a crear una masa gregaria que en las sucesivas convocatorias electorales muestre su gratitud al régimen. La propuesta de una asignatura de Educación para la Ciudadanía es trampa de sumisión y pleitesía a un Estado corrector de las conciencias, moderno leviatán que estruja lo privado. Un Estado que pretende decidir sobre el bien y el mal y determinar la educación que han de recibir sus ciudadanos emprende el camino del totalitarismo. La influencia que el gobierno Zapatero pretende imponer sobre los niños se había llamado hasta ahora corrupción de menores. Se entiende la tradición bolchevique de los ingenieros de almas de entrar en el cerebro de los niños, extraerlo y depositar ahí una consigna. Tienen que llamar a José Antonio Marina a fin de que les escriba un texto de educación para la ciudadanía, donde se explique a los niños en qué principios cristianos de nuestra civilización deben defecarse para ser políticamente correctos. El gran hermano ZP nos impondrá su moral Levinsky, su ética lesbiana, su maricomio homosexual, su menace à trois, su divorcio express, sus ensoñaciones totalitarias. De ningún modo puede ser pasado por alto el hecho de que la llamada Educación para la Ciudadanía sea promovida por un partido de muy documentado historial mafioso, causante principal de la guerra civil, enemigo de Montesquieu y marxista, es decir, totalitario. La objeción es la única salida coherente si no desean que sus hijos sean educados en la idea de que es normal mantener relaciones sexuales con un asno. ¿Es así? ¿Cuáles son realmente los contenidos de Educación para la Ciudadanía que hay en estos libros? El bloque primero, las relaciones interpersonales. Conviene recordar que los libros de texto no son obligatorios ni en esta ni en ninguna asignatura. El profesor podría dar clases sin ellos. En cualquier caso, son la mejor referencia para ver cómo se ilustra un temario de contenidos mínimos marcado por el Real Decreto, que suena así.
Relaciones interpersonales, afectos y emociones, participación, familia, actitudes no relaciones humanas, violentas, valoración igualdad de crítica derechos. Son epígrafes muy abiertos, su desarrollo depende de cada editorial, de cada autor, de cada tema. Pero sí hay un núcleo central en el que coinciden los manuales. Es el que se refiere a los valores de la democracia, los derechos humanos, el civismo, la igualdad de derechos, la discriminación de la mujer. Lo que hoy conocemos como derechos humanos es fruto de un largo proceso que ha ido tomando cuerpo a lo largo de la historia de la humanidad. Los derechos humanos derivan de nuestra condición de persona, no de nuestra nacionalidad. Son los mismos para todos los seres humanos con independencia de su etnia, color, religión, riqueza o cultura. La violencia nunca es la solución para resolver los conflictos humanos. La tolerancia auténtica es la virtud por excelencia de la democracia. La situación de las mujeres a lo largo de la historia viene marcada por la desigualdad y la discriminación, que todavía se encuentra presente en muchos lugares del mundo y en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Las semejanzas entre los manuales también se observan en la selección de personajes cuya trayectoria se presenta como ejemplar. Martin Luther King, Teresa de Calcuta, Rigoberta Menchú, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi son algunos de los rostros omnipresentes. También Rosa Parks. Su historia es una de las más citadas en distintos libros de texto. Rosa Parks era una costurera negra que vivía en Montgomery, Estados Unidos. En los autobuses públicos de esa ciudad, los negros solo podían ocupar las últimas filas de asientos y únicamente si todos los blancos estaban sentados. El día 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks subió al autobús como todas las tardes de vuelta del trabajo y se sentó en el sitio obligado. Pero un blanco joven se quedó de pie y le exigió que le dejara el sitio. Era la ley, pero una ley injusta. Esa tarde, Rosa Parks decidió defender su dignidad y decir que no iba a levantarse. Se desencadenó un escándalo. El conductor detuvo el autobús, vino la policía, arrestaron a Rosa Parks y la llevaron a comisaría. La comunidad negra se movilizó. Decidieron no usar los autobuses públicos. El boicot duró 381 días. Iban a pie a todas partes. El 13 de diciembre de 1956, el Tribunal Supremo de Estados Unidos prohibía la segregación en los autobuses de Montgomery. Rosa Parks, una humilde costurera, había triunfado. Personas como Rosa Parks han hecho más habitable el mundo. Otro de los objetivos fundamentales de esta asignatura es fomentar la participación con debates. Un padre que tiene una hija de 18 años muy enferma. Hay un medicamento en una fábrica que con ese medicamento su hija se curaría. Decide una noche ir y robar ese medicamento. ¿A vosotros os parece que ha hecho bien o os parece que ha hecho mal? Pues yo pienso que si la hija está muriendo, pues que tendría que haber dialogado con el laboratorio donde vende el medicamento y tendría que haber dicho que no lo puede pagar en su situación. Entonces, pues... Porque si todas las personas que necesitasen algo tuvieran que robar... Si todo el mundo robara, pues... este mundo sería un caos. Robar es un delito, pero eres un padre. Si tú tuvieras un hijo que estuviera muy enfermo y el medicamento estuviera carísimo, que tampoco es normal, yo lo robaría también, es que me daría igual. Sí, pero luego arruinas la vida a la hija porque se queda sin padre, porque le meten en la cárcel. Pero por robar un medicamento no vas a estar 17 años en una cárcel. Es que... Si yo me pongo en la situación del padre, veo que mi hija está enferma, yo lo robaría, pero yo soy consciente que he hecho un delito y luego cumpliría la condena que me dicen por... Sí, yo creo que ha hecho bien porque la salud es lo primero, pero que mantenería las consecuencias. A ver, quedaros con otra cosa que acaba de decir. La salud es lo primero. ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Todo el mundo está de acuerdo que la salud es lo primero? A ver, apuntaros una cosa. Derecho a la vida. Ya iremos viendo. Cuando hablemos de los derechos veréis que el primero y fundamental de todos, la base de todos los demás, es el derecho a la vida. Este tipo de debates no son nada nuevo en la escuela. Discusiones como esta se vienen manteniendo desde hace años en la ética de cuarto de ESO, una materia obligatoria con prácticamente los mismos contenidos que educación para la ciudadanía y con unos objetivos similares. En el decreto del gobierno del PP del año 2000
se dice que la asignatura de ética debe ayudar de modo importante a los alumnos a la construcción de una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades democráticas, plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos. En el del gobierno del PSOE de 2007 sobre educación para la ciudadanía, leemos que debe ayudar a los alumnos y alumnas a construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades democráticas, plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos. En ambos casos se habla de ayudar a formar la conciencia moral de los alumnos, precisamente el punto que consideran intolerable los detractores de la nueva asignatura. Y dadas estas semejanzas, algunos profesores no entienden el revuelo que se ha montado ahora y que no se montó cuando se aprobaron los contenidos de ética en el año 2000. En esta asignatura la mayoría de los temas ya se tocaban y ya se trataban en algunas clases de algunas asignaturas como sociales, biológicas, ética de cuarto o filosofía de primero de bachillerato y de segundo de bachillerato. El tema de la sexualidad y el tema de la familia se trataba también ya en el segundo de BUP, el tema de la ecología también, el tema de los derechos humanos. Lo que ha pasado es que se ha intentado ampliar a una serie de temas, incluso por ejemplo de civismo, de conductas cívicas. Se dicen mentiras, como que esta Constitución se enseña derechos humanos y Constitución, y eso no se puede poner. Si fuese eso todos estaríamos de acuerdo, pero no es eso. Identidad personal, quién soy, qué es una persona, cómo me relaciono con los demás, cuáles son mis afectos, cómo los expreso, en qué consiste la felicidad, cuál es el sentido de la vida. Todo lo que tiene que ver con esos contenidos es lo que nos parece que está fuera de lugar. Lo grave de este debate es que está atentando contra la esencia de la escuela. Pero ¿cómo que la escuela debe ser neutral en valores? ¿Pero qué disparate es eso? ¿Pero hay alguien en su sano juicio que piense que las escuelas deben ser neutrales? Si educamos, queramos o no queramos. Y si no educamos en valores, estamos educando en contravalores. De manera que eso ha sido lo de siempre. Pero ¿cómo no vamos a educarles para decir que la violencia es mala, que la corrupción es mala, que la mentira es mala, que el aprovecharse del prójimo es malo, que la insolidaridad es mala? Pero bueno, ¿qué quieren que sea la escuela? ¿No se creen ustedes que puede el Estado imponer un tipo de formación de la conciencia? ¿Qué tienen que pensar los niños y los jóvenes sobre qué está bien y qué está mal? Vamos a detenernos en varios aspectos que merecen, a nuestro juicio, atención preferente. La actitud de la Iglesia Católica en todo este proceso. También la comparación que algunos han establecido entre esta asignatura, que entienden una asignatura para adoctrinar a los chicos, y la formación del espíritu nacional, porque tal comparación se ha hecho, aquella asignatura del franquismo. Y también vamos a hacer alguna referencia a lo que ocurre en la Comunidad Europea y en otros países limítrofes, donde también se imparten asignaturas de esta naturaleza. Así que continuamos con ustedes, es la segunda parte de nuestro reportaje. En los libros de texto las coincidencias superan de largo a las diferencias, pero son estas las que más se han resaltado, las que han tenido mayor eco, sobre todo en cuestiones como la sexualidad, los modelos de familia, los matrimonios homosexuales. Y lo que más llama la atención es que la mayoría de los manuales apenas toca estos temas tan polémicos. Ni el libro de Anaya, ni el de Del Vives, ni el DSM, ni el DDB entran a describir los tipos de familia. La Constitución no habla de diferentes tipos de familia. ¿Para qué entrar en ese tema cuando es un tema objeto de diversas concepciones e incluso un poco enfrentadas? No es tema de la escuela enseñar qué es lo verdadero de eso, qué es lo sano de eso y qué es lo moral de eso. No es el tema de la escuela. Por tanto, no debe ser objeto de enseñanza. La escuela no debe pronunciarse sobre ese tema. Ilustrar, informar, sin mojarse. En otros libros sí encontramos, a lo sumo, una frase dedicada al matrimonio homosexual, a menudo subrayando la controversia. La legislación de los matrimonios homosexuales es una nueva situación que unos consideran como el final de las imposiciones sobre el amor y otros como un problema para el futuro de nuestra sociedad. Un libro de texto es una interpretación que hacemos los autores a la luz del currículum que marcan los decretos oficiales del Ministerio y las comunidades autónomas. Evidentemente, un libro de texto debe respetar los contenidos que marcan esos decretos. Muchos de los temas polémicos que se ha dicho en los medios de comunicación que aparecían en los decretos no aparecen. Por ejemplo, el tema de la sexualidad. Otra cosa es que en la escuela no haya que trabajar la educación sexual, que yo creo que sí, pero su lugar, a mi juicio, no es educación para la ciudadanía. Y si bien la mayoría de los libros se parecen bastante, también hay algunos que se distinguen por su particular interpretación de los contenidos más polémicos.
En el de Pearson leemos: Tampoco resulta muy claro lo que significa ser chico o chica. Socialmente se considera que a las chicas deben gustarles los chicos y a los chicos las chicas, pero como sabes, no siempre es así. Hay chicas y chicos a los que les gustan personas de su mismo sexo. El de octaedro se explaya con más de 30 páginas dedicadas a modelos de familia, sexualidad, métodos anticonceptivos. Uno de los capítulos que marca el Ministerio, el primero si no recuerdo mal, son las relaciones interpersonales y los sentimientos. ¿Cómo se puede hablar de relaciones interpersonales y de sentimientos sin hablar de la sexualidad y del amor? ¿Y cómo se puede hablar a adolescentes de relaciones interpersonales y de sentimientos sin hablar de sexualidad y de amor? En el otro extremo, el libro de la editorial Casals hace una lectura de los contenidos mínimos en sintonía con la doctrina vaticana. En el anexo escrito por el psiquiatra Enrique Rojas leemos lo siguiente: No son una auténtica familia las parejas homosexuales, son uniones de hecho respetables, pero no son un matrimonio, pues su esencia consiste en la unión de un hombre con una mujer abierta a la procreación de los hijos. Sobre el aborto. La vida de una persona empieza 9 meses antes de su nacimiento. Por eso, el aborto y la experimentación con embriones atenta contra las personas más indefensas, negándoles la condición de seres humanos con derecho a la vida. La idea que tenemos clara es que hay que desarrollar unos contenidos que son educativos, que son de educación en valores para la convivencia y que simplemente queremos tratarlos desde el punto de vista cristiano, o desde un punto de vista cristiano, porque creo que el cristianismo también admite más de uno. Al menos hemos intentado hacer algo que cumpla con los contenidos y que no se contradiga con la doctrina de la Iglesia. La ministra de Educación recuerda que el PP suprimió en el año 98 la censura previa de los libros de texto e insiste en que hay mecanismos de control a posteriori como la inspección. Salvo opiniones abiertamente contrarias y, digamos, cuestionables sobre determinados aspectos, yo creo que caben opiniones e insistencias en determinados temas de manera absolutamente legítima. Pero yo creo que nos pasaría lo mismo si cogiéramos los libros de texto de otras asignaturas. Aquí es preciso hacer una aclaración. Hay otro libro que suele ser muy citado como elemento arrojadizo por los detractores de la asignatura. Se titula Educación para la ciudadanía, democracia, capitalismo y Estado de Derecho. Publicado por la editorial ACAL, describe el mundo desde una perspectiva ferozmente anticapitalista. Pero como insisten desde la editorial, esto es un ensayo, no un manual escolar. Nosotros sobre los libros no opinamos. Nosotros lo que no admitimos es que el gobierno se arrogue el derecho, a través de una norma jurídica, de imponer obligatoriamente contenidos éticos personales en la formación de los críos. Y aquí entramos en otro de los ángulos del debate. ¿Existen unos valores comunes, una mínima ética pública que el Estado deba enseñar en la escuela? La moral es algo que cada individuo, de manera totalmente libre, se adhiere a una propuesta moral u otra distinta. Pero tratar de uniformar a la sociedad española a través de unos supuestos valores éticos comunes, obligando a que todos suscribamos unos determinados juicios morales, sean blanco o sean del color contrario, yo creo que es totalmente inaceptable. Una cosa es que haya diversas moralidades y otra cosa es que no haya la moralidad de tener que aceptar una convivencia entre moralidades diversas, que es lo que llamamos ética pública. Y esa ética pública impone una serie de parámetros dentro de los cuales todos vivimos, un mínimo común denominador, moral, si se quiere, dentro de los cuales todos vivimos. Por ejemplo, las relaciones sexuales deben ser responsables, deben ser, es decir, se deben prever las consecuencias, deben ser libres, deben ser aceptadas y deben mantener el respeto a la otra persona. Ética pública. Todo el mundo tiene que atenerse a esas normas, porque son normas que derivan de principios fundamentales de convivencia y dignidad. Una norma moral: no se pueden tener relaciones sexuales antes del matrimonio, una norma católica. Eso vale para los católicos, no se puede llevar al campo de la ética pública, porque hay personas que no son católicas. Pero eso no quiere decir que cuando se esté fuera del catolicismo no haya moral sexual. Claro que sí. Nunc ante nobis Spiritus, unum Patricum Filio, os in sensus vigor, confessionem personae. A la cabeza de la rebelión contra esta asignatura se han colocado los obispos, unos con más vehemencia y otros con menos, pero todos de acuerdo en lo fundamental.
Lo que no puede la sociedad civil, ni tampoco el Estado, es erigirse en instancia educativa autónoma. Noticias 4 ha intentado recoger para este reportaje la opinión de los obispos que más se han significado por su oposición a la nueva asignatura. O no ha habido respuesta o ha sido negativa. En todo caso, nos remitimos a las posiciones expuestas de manera reiterada por el portavoz de la Conferencia Episcopal. El Estado, al emitir esta legislación, actúa de modo impropio de un Estado democrático de derecho. Los contenidos son inaceptables para una concepción racional del ser humano. Hay que actuar de modo que se defienda la libertad de enseñanza y la libertad de conciencia, que está en peligro, que está vulnerada por esta legislación. Y la gravedad de la situación no permite posturas pasivas ni acomodaticias. Sin embargo, a la facción más combativa de la Iglesia le ha faltado un apoyo clave, el de la mayoría de los centros católicos concertados representados por la FERE. Nosotros creemos, en primer lugar, que cuando una asignatura se ha convertido en ley, nuestra obligación es cumplir la ley. En nuestros colegios no tiene mucho sentido la objeción de conciencia en tanto en cuanto nosotros vamos a asegurar a los padres de nuestros alumnos que esta asignatura se va a impartir conforme al carácter propio. La posición de la FERE, aceptar la asignatura adaptándola al ideario católico de sus centros, ha levantado duras críticas de algunos obispos y de la radio de los obispos. Y en estos momentos, el decir nosotros la adaptaremos es colaborar con el mal, porque es un mal. La LOE, tal y como está en sus desarrollos curriculares, es un mal, y hay que decirlo. El otro día salió el clérigo, no me acuerdo cuál es su orden ni su lugar, pero el que preside la FERE, diciendo objeción de conciencia de ninguna manera. Es vender los principios por 4 pesetas. A cambio de que a los frailes les garanticen que a final del año ganan dinero, estos están dispuestos a dar educación para la ciudadanía y hasta denunciar ante la policía a los padres que objeten. Hombre, y ojalá estos clérigos que hacen el trabajo sucio del PSOE tuvieran que ganarse la vida honradamente sin acuerdos con el Estado. Quienes nos acusan de tibieza por no seguir unas estrategias que veremos el resultado que tienen al final, pues no están en su derecho en hacerlo. Porque nosotros estamos defendiendo la escuela católica, estamos defendiendo la evangelización y la educación que practicamos en nuestros colegios y por lo tanto con unas estrategias que a nosotros nos parecen las más adecuadas, las más dialogantes y las más respetuosas. Y si la FERE ha recibido críticas por ceder ante el gobierno y asumir la asignatura, el gobierno también por su aparente cesión ante estos sectores católicos. En las sucesivas conversaciones con el Ministerio, este ha hecho demasiadas concesiones a la jerarquía eclesiástica, a los padres católicos y a la patronal católica. Demasiadas concesiones que yo creo que han llevado a desnaturalizar la asignatura, a confesionalizarla en cierta medida y a convertirla en una nueva plataforma para el indoctrinamiento desde el punto de vista católico. La actitud de la FERE ha sido muy clara y, como he dicho antes, esta materia, esta asignatura tiene como base fundamental la defensa de unos valores universales en los que cabe una lectura católica de esos valores. Al fondo del debate con la Iglesia sobre educación para la ciudadanía aparece latente la asignatura de religión. El cardenal arzobispo de Madrid afirmaba recientemente que percibe la nueva asignatura como una competidora de la clase de religión. La asignatura, con su pretensión de ofrecer una enseñanza sobre el ser del hombre y los principios éticos que deben de regir su conducta, redunda, quierase o no, en una devaluación cultural y pedagógica de la clase de religión y moral católica. Eso lo que encubre es una afirmación que no se atreven a decir, y es que el monopolio de la ética la tiene la Iglesia. Y entonces eso es una posición premoderna. Ellos lo han dicho, somos depositarios de verdades que están por encima de las mayorías y de la soberanía popular. Hay una especie de visión de que deben ser solo la Iglesia la transmisora de valores. Eso es profundamente falso. Es decir, la Iglesia Católica ni es la única que transmite valores, ni muchas veces transmite los valores que convienen a una sociedad como la nuestra. Que una persona como el cardenal Cañizares diga que quienes estamos a favor de esta asignatura somos colaboradores del mal, no tiene recibo. No hay nada que decir, usted no sabe lo que está diciendo. Segundo,
La religión no tiene el monopolio de la moral, tiene el monopolio de la moral religiosa. Pero las morales religiosas tienen que someterse a los principios éticos universales. Los defensores de educación para la ciudadanía niegan que compita con la religión. Recuerdan que la formación religiosa y moral de los alumnos está de sobra garantizada si la piden los padres. Todos los centros deben ofrecerla como optativa a lo largo de toda la educación obligatoria. Educación a la ciudadanía supone 120 horas. Evidentemente son 120 horas con carácter obligatorio para todos los alumnos. Pero la enseñanza de la religión, aquellos alumnos que opten por ella, tiene 485 horas de un total de todo el tramo de 6.040. No quisiéramos que se retomara otra vez el debate de la religión, porque es impresentable en la comunidad educativa que durante el debate de la ley, de la LOE, se habló más de religión que de otra cosa, no se habló de financiación, ni de vertebración, ni se habló del papel del profesorado, ni de la mejora de la formación inicial, los temas más importantes, ¿no? De este modo disponía Dios que la obra de Roma en nuestra patria sirviera para que cuando llegara a ella la religión de Cristo se extendiera con mucha mayor rapidez. Estamos ya muy lejos de la Escuela Nacional Católica que retrata el florido pensil, pero no está de más recordarla para hablar del tercer ángulo del debate, el que habla de imposición, de adoctrinamiento. En estos días se está comparando la educación para la ciudadanía con aquella asignatura de la enseñanza franquista llamada Formación del Espíritu Nacional. Ninguna nación del mundo puede presentar una hoja de servicios tan limpia como la que España puede exhibir, referente a la conquista, civilización y evangelización de América. En ambos casos estamos ante un gobierno, en regímenes políticos muy distintos, que intenta aprovechar sus competencias sobre el sistema educativo para imponer sus ideas. Yo creo que la pretensión del Ministerio y la intención que hay detrás de la asignatura es adoctrinar. Al final hay un mismo principio, no solamente en lo que fue la formación del espíritu nacional, sino también lo que fue la pretensión de los regímenes nazis, fascistas, del stalinismo, del maoísmo, etcétera, que es, y lo está siendo actualmente también, pues en el caso de Cuba, por ejemplo, que es reivindicar que el Estado tiene derecho a educar ideológicamente a la juventud. ¿O es que creen ustedes que puede el Estado imponer un tipo de formación de la conciencia? ¿Qué tienen que pensar los niños y los jóvenes sobre qué está bien y qué está mal? Si fuera lo mismo, ellos tendrían que estar callados porque no dijeron ni Pamplona. Incluso había sacerdotes que apoyaban esa asignatura e incluso que la daban, que eran profesores de formación del espíritu nacional. Cuando, por cierto, también la religión era obligatoria para todos. Entonces, tampoco protestaron. Entonces, la defensa de la conciencia, como les beneficiaba el adoctrinar, pues no la plantearon en ningún momento. Cuando hay unas instituciones democráticas legítimas y reconocidas, hablar de totalitarismo es absolutamente despreciable e indigno. Para mí es básico que no se utilice desde luego la escuela como lugar de confrontación ni desde luego como lugar de adoctrinamiento. En un país democrático que tiene un sistema educativo plural, en el que ni el Ministerio ni ninguna administración educativa tiene capacidad, y me parece perfecto, para decidir qué materiales o qué libros de texto se utilizan. Son las editoriales las que deciden libremente qué libros publican y qué autores escriben los libros que publican. Los centros escolares deciden qué libro utilizan o incluso pueden decidir no utilizar un libro de texto, deciden qué profesor da cada una de las asignaturas. En fin, me cuesta trabajo pensar que con un sistema así pueda alguien creer realmente que se puede imponer en ese sentido una determinada, no sé, ideología, ¿no? Hay más comparaciones. Europa. Como en otros asuntos, la referencia a los países de nuestro entorno se ha convertido en argumento del debate. Estamos haciendo lo mismo que 19 países europeos. Los contenidos de ciudadanía se estudian en 31 países europeos, aunque el modelo pedagógico varía entre unos y otros. En la mayoría de los casos es una asignatura específica, así ocurre en 20 países. Y en 11 de ellos se trata además de una materia obligatoria, como en el caso español. Y luego países mucho más demócratas que nosotros, con muchos más años de tradición democrática, lo tienen como voluntaria la asignatura, o la han consensuado. No puede ser una asignatura voluntaria en el sentido de que estas bases mínimas lo han de ser para todos. Y el juego democrático es el mismo para todos. ¿Cómo puede ser voluntaria la Constitución?
¿Cómo pueden ser voluntarios los derechos humanos? El contenido de la asignatura de educación patrimonial en España no se parece en nada a lo que existe en ningún otro de los países europeos. Lo cierto es que los contenidos varían según los países. En Finlandia, por ejemplo, se habla de homosexualidad y de distintos tipos de familia. En Polonia se eluden estas cuestiones. Esas comparaciones que se están haciendo entre sistemas, entre la asignatura descontextualizada del sistema educativo, no son del todo justas. Los contenidos que están en el área, en el decreto del Ministerio, están presentes en todos los currículums europeos. Y ahora ha empezado a llegar a pueblos como Madroñera, Cáceres. Aquí la polémica les queda lejos, ningún caso de objeción en este instituto. La asignatura empieza su rodaje con un debate sobre un asunto de mucha actualidad, la violencia contra las mujeres. Yo creo que la mayoría son casos de machismo, porque si os dais cuenta, son más que pegan hombres a mujeres antes que mujeres a hombres. Yo conozco a la mujer que en vez de maltratar al hombre a la mujer, le maltrata a ella a él. Sí, pero eso es lo menos. Pero son muy pocos casos. Lo mismo, pero si la mayoría de los hombres que maltratan a las mujeres son borrachos y eso. Que yo creo que es porque el hombre la quiere tener solo para él, no ha dado libertad. Para que sabe, para que se relacione. Como si fuera propiedad de él, ¿no? Sí, la tiene como si fuese propiedad suya. Hay chicos que a lo mejor están con su novia y a lo mejor la chica tiene amigos y está hablando con ellos o algo y ellos no lo ven bien, no la dejan o se enfadan con ella y eso tampoco, porque las mujeres pueden tener amigos, ¿no?, aparte de la pareja, porque ya cada vez las mujeres necesitan menos a los hombres, en algunos aspectos. Si una mujer va a poner una denuncia, tiene que ir varias veces y si por ejemplo fuera el caso del hombre, yo creo que estarían antes. Sí. Que podían tomar medidas. Y que si no está medio muerta la mujer, no le hacen caso. Quien aún tema la educación para la ciudadanía solo tiene que acercarse a aulas como esta para saber de qué va. A partir de ahora también veremos el verdadero alcance de la asignatura más controvertida dentro y fuera de la escuela.